Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles un tema. Primero que todo voy a leerles el Salmo de hoy día y luego vamos a leer la historia del santo que corresponde a la Iglesia Católica de este día, y también voy a leerles la primera lectura y el Evangelio, para que abramos nuestro entendimiento, para que dispongamos nuestro corazón al Señor, que le pidamos siempre su espíritu para entender el mensaje del Señor. Es importante, mis hermanos, que abramos nuestro corazón siempre a nuestro Señor, que cuando vayamos a estar escuchando un tema, escuchando una prédica, lo que sea que escuchemos, abramos el corazón, no estemos cerrados. Siempre, mis hermanos, es muy importante que lo hagamos y estemos atentos a la palabra del Señor. En este momento voy a comenzar a recitar el Salmo. Es el Salmo número 92. Dice así: el Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Bendito y alabado seas, Señor. Tú reinas vestido de majestad en nuestras vidas. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual nosotros debemos siempre alabar. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos por todas las gracias que nos concedes, Señor. Te doy gracias por mi vida, por la vida de mi esposa y de todos nuestros familiares. Te pido por mis hermanos que están escuchando en este momento, Señor, este mensaje, que les abra su corazón, Señor, su entendimiento, que les des oídos de discípulos. Y a nosotros, Señor, danos las palabras que cada uno de ellos necesita escuchar. Que tú, Señor, seas la fuerza en cada uno de nosotros. Que nos hagas entender tu mensaje siempre, Señor, ya que todos los días es un diferente mensaje para cada uno de nosotros. Te pido, mi Señor, que me dirijas en este momento, que sea dirigido por ti, Señor, en todo lo que yo hable. Que tus palabras, Señor, penetren en mí, para así también yo poder penetrar en mis hermanos. Que ese mensaje que tú nos vas a dar hoy, este día, Señor, a través de las lecturas del Evangelio, sean para bien nuestro, y que vayamos adquiriendo conocimiento, Señor. Conocimiento para poder enseñar a nuestros hermanos y hermanas en todo momento, y que ellos también, Señor, al igual que este servidor, te proclamen, Señor. Vayan enseñando a todos aquellos que no conocen de ti. Que escuchen el mensaje, Señor, que tú nos enseñas todos los días. Que estemos siempre atentos a ti, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Te pido, Mamita María, intercedas por nuestras peticiones, por todo lo que nosotros podamos tener, aquellos problemas, aquellas inquietudes que nosotros mismos no podemos solucionar, ni mucho menos buscar en otras personas, sino solamente en ti, Mamita María. Que seas nuestra intercesora, seas nuestra abogada, para poder llevar ese mensaje a nuestros hermanos. Te pido, Espíritu Santo, te derrames grandemente en mí y en mis hermanos, que fluyas lo más profundo de nuestro ser, que no dejes de revolotear dentro de nosotros, de nuestro ser, para hacer siempre la voluntad de nuestro Padre Celestial, el que nos cuida y nos protege, el que envía a sus ángeles, querubines y arcángeles para darnos protección aquí en la tierra. Te pedimos, pues, Espíritu Santo, seas tú ese baluarte, seas tú las palabras que nosotros necesitamos escuchar y dar a entender. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de implorar a nuestro Señor su ayuda, su misericordia, vamos a poner atención en este momento
para escuchar la historia del santo de hoy día, que vamos a hablar de San Pío V, sumo pontífice del año 1572. Pío significa el piadoso, que cumple bien sus deberes con Dios. Se llama quinto, porque antes de él hubo otros 4 que llevaron el nombre de Pío. Nació en un pueblo llamado Bosco, en Italia, en 1504. Sus padres eran muy piadosos, pero muy pobres. Aunque era un niño muy inteligente, sin embargo, hasta los 14 años tuvo que dedicarse a cuidar ovejas en el campo, porque los papás no tenían con qué costearle los estudios. Pero la vida retirada, en la soledad del campo, le sirvió mucho para dedicarse a la piedad y a la meditación. Y la gran pobreza de la familia le fue muy útil para adquirir gran fortaleza para soportar los sufrimientos de la vida. Será también pastor de toda la iglesia. Una familia rica notó que su hijo Antonio se comportaba mejor desde que era amigo de nuestro santo, y entonces dispuso costearle los estudios para que acompañara a Antonio y le ayudara a ser mejor, y así pudo ir a estudiar con los padres dominicos y llegar a ser religioso de esa comunidad. Nunca olvidará el futuro pontífice este gran favor de tan generosa familia. En la comunidad le fueron dando cargos de mucha importancia: maestro de novicios, superior de varios conventos, y muy pronto el Santo Padre, el Papa, lo nombró obispo. Tenía especiales cualidades para gobernar. Como el protestantismo estaba invadiendo todas las regiones y amenazaba con quitarles la verdadera fe a muchísimos católicos, el Papa nombró a nuestro santo como encargado de la asociación que en Italia defendía a la verdadera religión. Y él, viajando casi siempre a pie y con gran pobreza, fue visitando pueblos y ciudades, previniendo a los católicos contra los errores de los evangélicos y luteranos y oponiéndose fuertemente a todos los que querían atacar nuestra religión. Muchas veces estuvo en peligro de ser asesinado, pero nunca se dejaba vencer por el temor. Con los de buena voluntad era sumamente bondadoso y generoso, pero con los herejes demostraba su gran ciencia y sus dotes de oratoria, y los iba confundiendo y alejando en los sitios a donde llegaba. El Papa, para premiarle sus valiosos servicios y para tenerlo cerca de él, como colaborador en Roma, lo nombró cardenal y encargado de dirigir toda la lucha en las iglesias católicas en defensa de la fe y contra los errores de los protestantes. Al morir el Papa Pío IV, San Carlos Borromeo le dijo a los demás cardenales que el candidato más apropiado para ser elegido papa era este santo cardenal, y lo eligieron y tomó el nombre de Pío V. Antes se llamaba Antonio Chisleri. Antes se acostumbraba que al posesionarse del cargo un nuevo pontífice se diera un gran banquete a los embajadores y a los jefes políticos y militares de Roma. Pío V ordenó que todo lo que se iba a gastar en ese banquete se emplearía a darles ayuda a los pobres y en llevar remedios para los necesitados de los hospitales. Cuando recién posesionado iba en procesión por Roma, vio en una calle al antiguo amigo Antonio, aquel cuyos papás le habían costeado a él los estudios, y lo llamó y lo nombró gobernador del castillo Sant'Angelo, que era el cuartel del Papa. La gente se admiró al saber que el nuevo pontífice había sido un niño muy pobre, y contaban que había llegado al más alto cargo en la iglesia, siendo de una de las familias más pobres del país. Pío V parecía un verdadero monje en su modo de vivir, rezar y mortificarse. Comía muy poco, pasaba muchas horas rezando. Tenía 3 vocaciones preferidas: la Eucaristía, celebrar la misa con gran fervor, y pasaba largos ratos de rodillas ante el Santísimo Sacramento. El rosario que recomendaba a todos los que podía, y la Santísima Virgen, por la cual sentía gran devoción,
y mucha confianza, y de quien obtuvo maravillosos favores. La gente comentaba admirada: este sí era el Papa que la gente necesitaba. Lo primero que ordenó fue que todo obispo y que todo párroco debía vivir en el sitio para donde había sido nombrado, porque había la dañosa costumbre de que se iban a vivir a la ciudad y descuidaban la diócesis o la parroquia para la cual los había nombrado. Prohibió la pornografía, hizo seguir y poner presos a los centenares de bandoleros que atacaban a la gente o a los alrededores de Roma. Visitaba frecuentemente hospitales y casas de pobres para ayudar a los necesitados. Puso tal orden en Roma que los enemigos le decían que él quería convertir a Roma en un monasterio, pero los amigos proclamaban que en 300 años no había un papa tan santo como él. La gente obedecía sus leyes porque le profesaban una gran veneración. En las procesiones con el Santísimo Sacramento, los fieles se admiraban al verlo llevar la custodia, con los ojos fijos en la Santa Hostia, y recorriendo a pie las calles de Roma con gran piedad y devoción. Parecía estar viendo a nuestro Señor. Publicó el nuevo misal y una nueva edición de la liturgia de las horas, es decir, los 150 salmos que los sacerdotes deben rezar. Publicó también un catecismo universal. Dio gran importancia a las enseñanzas de la doctrina de Santo Tomás de Aquino en los seminarios, ya que por no haber aprendido esas enseñanzas, muchos sacerdotes se habían vuelto protestantes. Aunque era flaco, calvo, de barba blanca y bastante pálido, la gente comentaba: el Papa tiene energías para 10 años y planes de reforma para 1000 años. Los mahometanos amenazaban con invadir a Europa y acabar con la religión católica. Venían desde Turquía, destruyendo a sangre y fuego todas las poblaciones católicas que encontraban, y anunciaron que convertirían la Basílica de San Pedro en pesebre para sus caballos. Ningún rey se atrevía a salir a combatirlos. Pío V, con la energía y el valor que le caracterizaban, imploró y buscó incesantemente la ayuda de los jefes más importantes de Europa. Por su cuenta organizó una gran armada con barcos dotados de lo mejor que en aquel tiempo se podía desear para una batalla. Obtuvo que la República de Venecia le enviara todos sus barcos de guerra y que el rey de España, Felipe II, le colaborara con todas sus naves de combate, y así organizó una gran flota para ir a detener a los turcos que venían a tratar de destruir la religión de Cristo, y con su bendición los envió a combatir en defensa de la religión. Puso como condición, para estar seguros de obtener de Dios la victoria, que todos los combatientes deberían ir bien confesados y habiendo comulgado. Hizo llegar una gran cantidad de frailes capuchinos, franciscanos y dominicos para confesar a los marineros antes de zarpar. Todos oyeron misa y comulgaron. Mientras ellos iban a combatir en las aguas del mar, el Papa y la gente piadosa de Roma corrían las calles, descalzos, rezando el rosario para pedir la victoria. Los mahometanos los esperaban en el mar lejano con 60 barcos grandes de guerra, 220 barcos medianos, 750 cañones, 34,000 soldados especializados, 13,000 marineros y 43 esclavos que iban remando. El ejército del Papa estaba dirigido por Juan de Austria, hermano del rey de España. Los católicos eran muy inferiores en número a los mahometanos. Los dos ejércitos se encontraron en el Golfo de Lepanto, cerca de Grecia. El Papa Pío V oraba por largos ratos con los brazos en cruz, pidiendo a Dios la victoria de los cristianos. Los jefes de la Armada Católica hicieron que todos sus soldados rezaran el Santo Rosario antes de empezar la batalla. Era el 7 de octubre de 1571, a mediodía. Todos combatían con admirable valor, pero el viento soplaba en dirección contraria a las naves católicas
y por eso había que emplear muchas fuerzas para remar. Y aquí que de un momento a otro, misteriosamente el viento cambió de dirección, y entonces los soldados católicos, soltando los remos, se lanzaron todos al ataque. Uno de esos soldados católicos era Miguel de Cervantes, el que escribe el Quijote. Don Juan de Austria, con los suyos, atacó la nave capitana de los maometanos, donde estaba su supremo almirante. Allí le dieron muerte a este, e inmediatamente los demás empezaron a retroceder espantados. En pocas horas quedaron prisioneros 10,000 maometanos. De sus barcos fueron hundidos 111 y 117 quedaron en poder de los vencedores. 12,000 esclavos que estaban remando en poder de los turcos quedaron libres. En aquel tiempo la noticia duraba mucho en llegar y Lepanto quedaba muy lejos de Roma, pero Pío V, que estaba tratando asuntos con unos cardenales, de pronto se asomó a la ventana, miró hacia el cielo y les dijo emocionado: dediquémonos a darle gracias a Dios y a la Virgen Santísima, porque hemos conseguido la victoria. Varios días después, llegó desde el lejano Golfo de Lepanto la noticia del enorme triunfo. El Papa, en acción de gracias, mandó que cada año se celebrara el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y que en la letanía se colocara esta oración: María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Propagador del título de Auxiliadora fue este pontífice nacido en un pueblecito llamado Bosco. Más tarde, un sacerdote llamado San Juan Bosco será el propagista de la devoción de María Auxiliadora. Es interesante el mensaje que el pontífice envió felicitando a los ejércitos vencedores. Dice así: no fueron las técnicas, no fueron las armas lo que nos consiguieron las victorias, fue la intervención de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Pío V murió el 1 de mayo de 1572 a los 68 años de edad y fue proclamado santo por el Papa Clemente XI en 1712. En este tiempo de tanta proliferación de protestantismo por todas partes, que este valiente defensor de la Iglesia ruegue por nosotros. Si tú haces algo por la Virgen María, la Virgen hará mucho por ti. Esta fue la historia de nuestro santo de hoy día, este santo que dedicó su vida para que la religión de Cristo no fuera acabada. Estos maometanos venían dispuestos a acabar con todo. Venían de ciudades en ciudades, terminando con todo lo que era o que hablara de la religión católica. Y de por sí había mucho protestantismo. ¿Se imaginan cómo hubieran propagado a esos hombres con mucho más poder? Si se hubiera acabado en ese tiempo todo esto. Pero gracias a Dios, hermanos, que había gente, había santos hombres que dedicaban su vida completa a seguir propagando la fe de Dios, a seguir propagando el cristianismo. Entonces, por eso nosotros también debemos dar gracias a Dios de que hubo gente valiente, gente que fue capaz de dar su vida por todas estas cosas. A veces nosotros no pensamos en estas cosas, pero en realidad, que si no haya sido por muchos de ellos, nuestra religión tal vez desde entonces se hubiera terminado. Pero Dios siempre hace el llamado, hermanos, a la gente. Nos hace el llamado también a nosotros para que sigamos propagando el nombre de nuestro Señor. Y si nosotros no seguimos propagando, si nosotros no seguimos adelante con esa bandera de Cristo, que Él sea el que reine siempre en la vida de cualquier persona, si no seguimos nosotros, hermanos, entonces ¿quién lo va a hacer por nosotros? Todos los que escuchamos, todos los que entendemos la palabra, hay que salir, hay que anunciar de muchas maneras, no quedarnos fríos, sino seguir calientes en el servicio del Señor, porque todo esto, hermanos, lo cual nosotros hemos sido llamados, es por una causa, y el Señor sabe que nosotros podemos lograr todo lo que ha dispuesto en nuestras vidas.
y hay que lograrlo. No hay que quedarnos callados porque hemos sentido el llamado y entonces hay que proclamar, hay que hablar a los demás. Voy a ir a una alabanza, hermanos, y voy a regresar, voy a leer la primera lectura que está tomada de la Iglesia Católica para este día. Ya regreso. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Señor. Dios de amor, Él solo nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios. Bueno, mis hermanos, pues voy a continuar, voy a leer la primera lectura de hoy día, que está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 37. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero
y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En ese tiempo, después de que Jesús los dejó, de que Jesús obviamente les dijo que no los iba a dejar solos, que Él estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. Y estos hombres, con toda su confianza y con toda su fe, se fueron apegando tanto a la fe del Señor, que todo esto que se hacía después de que Jesús se fue a la derecha del Padre, cuando ellos ya estaban solos en medio de aquellas comunidades, las cuales los apoyaban también a los apóstoles y a los discípulos, a todos aquellos que creían en el Señor y que estaban apegados a las creencias de nuestro Señor Jesús, que Él vino, murió y resucitó, y eso era lo que ellos propagaban. Pero lo más grandioso de toda esta gente que se reunía era que, como nos dice aquí en el primer versículo, que la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Y es que donde ellos se reunían, todos tenían un mismo sentimiento. O sea, que no se tenía envidia ni el uno ni el otro. Todo lo que ellos tenían, ya fuera campos, ya fuera posesiones que ellos tenían, lo iban y lo depositaban ante los pies de los apóstoles, y todo se repartía entre todos. Nadie pasaba necesidad. Todos tenían lo mismo. Y qué bonito fuera, hermanos, que hoy entre nosotros hiciéramos lo mismo. Que en las comunidades que nosotros nos reunimos, cuando estamos en un grupo, ya sea de oración o ya sea en una reunión, que todo fuera igual, que no sintiéramos envidia unos por otros. En aquel tiempo, por ejemplo, pongámoslo a nuestro tiempo, una persona no iba a tener más posesiones que otra, o sea, se repartían por igual. Aunque fuera muy rica aquella persona, repartía sus posesiones entre los demás. Era muy bonito, interesante en realidad todo esto, que entre nosotros yo creo que no se va a ver eso jamás. Ojalá y tuviéramos los mismos sentimientos, los mismos pensamientos que en aquel tiempo, pero yo lo veo muy lejano, hermanos, en realidad, a tener un comportamiento como esta gente vivió, como esta gente se entregó realmente por el servicio de Dios, que al punto de mirarse todos por igual, nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Fíjese nada más, todo era repartido por igual. Qué bonito en realidad fuera si nosotros viviéramos de esa manera. Si nosotros nos pudiéramos ver con otro hermano y por decir aquel hermano tiene mucho más posesiones que tú, que las repartiera entre los demás para quedar a un mismo nivel. Eso, como les decía a mis hermanos anteriormente, no va a suceder. En la actualidad, si tú tienes mucho, quieres tener más. Y si vemos a un pobre, no vamos a ayudarlo o no lo vamos a dejar a nuestro nivel, ¿verdad que no? Sinceramente, hermanos, nos falta mucho para llegar a ser como estos hombres. Y Dios estaba con ellos, Dios los ayudaba, los cuidaba y los protegía. No les iba a faltar absolutamente nada, porque todo lo que ellos pensaban era en el bien. No pensaban en hacer un mal, ni mucho menos hacerle daño a sus hermanos. Ellos lo que tenían en común era el amor, el amarse entre ellos. Y eso es lo que nos falta, hermanos, a nosotros, en realidad. Dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Era un tiempo de gracia sin igual.
Estas palabras fueron escritas ya muchísimos años, hace muchísimos años ya, hermanos. Y aún a nosotros nos llegan. Como los apóstoles no tenían miedo después de que Jesús se les apareció y les comunicó su victoria, de salir victorioso ante la muerte, ante el demonio, ante todo aquello que lo llevó a él a la muerte, lo venció. Y eso era lo que los apóstoles testimoniaban. Y ellos, aunque fueran perseguidos después de eso, ellos no tenían miedo a proclamar, ir y anunciar, porque sabían bien que no iba a sucederles nada que el Señor no quisiera. El Señor los puso allí por un propósito, y como yo siempre les he dicho, no nos vamos a ir de aquí hasta que no se cumpla. Y el día que se le cumplió a San Pedro, a San Pablo y a todos los demás apóstoles, el que entregaran su vida, nuestro Dios Padre así lo dispuso. Y así como nosotros nos opongamos a lo que el Señor nos dispone, el Señor ya nos tiene algo preparado para cada uno y no nos vamos a poder librar de ello, porque ya está dispuesto. Y no nos vamos a ir de aquí, de este mundo, al igual que los apóstoles y los discípulos seguidores de Jesús, hasta el día que nosotros no hayamos cumplido la voluntad de Dios. Así andemos cansados, así andemos sufriendo pobrezas, sufriendo enfermedades, lo que sea. Si no hemos terminado lo que el Señor dispuso para cada uno, no nos vamos a ir de esta tierra hasta que Él lo disponga. Y así son las cosas, hermanos. Por eso no hay que temer a lo que nos puede matar el cuerpo, sino lo que nos puede matar el alma, que es nuestro Señor. Y por eso hay que entregar nuestras vidas a nuestro Señor. Él nos ama y no va a permitir que nada malo nos suceda. Si nos sucede lo que nos sucede aquí en la tierra, no nos importe eso, hermanos. Porque en realidad lo que va a valer es el estar un día gloriosos junto al Señor. Una felicidad eterna. Y a eso es a lo que los apóstoles nos invitan en este capítulo y en todo el libro. Si usted leyera, mi hermano, mi hermana, este libro de Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta qué tan bello es y cuánta enseñanza nosotros podemos aprender de aquí. Cuánto podemos nosotros tomar para nuestra vida personal y que lo malo que somos a veces cambiarlo a través de leyendo las lecturas de Hechos de los Apóstoles, ya que estos hombres sufrieron mucho por llevar el mensaje de nuestro Señor. Dice en el versículo 34, entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Lo repartían según las necesidades de cada uno. Fíjese, nosotros tal vez no poseemos campos, ni ganado, ni casas. No tenemos mucha riqueza. En ese tiempo había mucha gente que sí tenía muchos campos, muchas casas, muchos ganados. Tenían en abundancia muchos de ellos y no les podía. Fíjese bien, después de que vieron el gran poder de Jesús, cómo Él resucitó, cómo Él se presentó ante ellos, después de eso no temían vender todo lo que tenían y repartirlo. Nosotros no tenemos la fe y la confianza en Dios, en realidad, como esta gente. Podemos decir que tenemos fe, pero en realidad, mis hermanos, ¿cuántos santos que hemos leído nosotros en las historias de los santos se quedaban sin nada? Ponían su confianza totalmente en Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos lograr hacer eso? En realidad, ¿seríamos capaces de vender nuestras posesiones y repartirlo entre todo aquel que necesita? ¿Verdad que no? Por eso yo siempre digo, mis hermanos, nos hace falta mucho en nuestro crecimiento hacia Dios.
Él no nos va a dejar sin comer, no nos va a dejar sin vestido, sin cosas para continuar. Pero tenemos miedo a la pobreza. Tenemos miedo a quedarnos sin nada. Y por eso es que Dios no hace grandes cosas en nosotros. Todos los santos, con su santidad, lo que lograron hacer y de lo que dispusieron a deshacerse de sus posesiones, fue mucho, bastante. Y sin embargo, Dios nunca los abandonó, sino más bien crecieron en santidad. Y así como nosotros podemos escuchar en este momento las historias de las Sagradas Escrituras, nos podemos imaginar que aquella gente en realidad era muy buena. En realidad creía en el Señor. Tenían sus creencias bien plantadas en el Señor y nada les faltó, porque toda la gente lo que tenían lo vendían y todos se acomodaban, todos vivían muy felizmente. Entonces, hermanos, entre nosotros podemos lograr muchas cosas también, pero no nos disponemos a hacerlas, ¿verdad? Dice, entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Fíjese bien lo que hizo este hombre en el versículo 36. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Este vendió un campo y lo trajo a los pies de los apóstoles. Fíjese lo que significa el nombre de Bernabé, el que conforta. Y en realidad sí que confortó a muchos con esa venta, ya que ese dinero se utilizó para los pobres, para todo aquel que en realidad necesitaba. A veces nosotros queremos darle a alguien que tiene más que nosotros, y no, pues, ¿de qué va a servir eso? Nosotros ayudemos a aquel necesitado, a aquel que en realidad sí ocupa. A veces nos piden para un enfermo que está muy enfermo, hay que ayudar. Nos piden para alguien que va a ser trasladado a otro país porque falleció en el país que nos encontramos y nadie quiere ayudar. Entonces todo esto se nos toma en cuenta, hermanos, porque en realidad si nosotros ayudáramos más, si nosotros nos apegáramos más al Señor, les aseguro que no se nos haría malo nada, absolutamente. Mucha gente y muchos predicadores, yo les aseguro que no predican casi nunca de esta lectura, porque muchos de ellos están impuestos a los bienes, están impuestos a tener bienes y a conseguir más, siendo predicadores. Y no voy a decir yo cristianos o evangélicos o de otras religiones, sino de la misma nuestra, de los mismos católicos. Vienen predicando de lugar en lugar, traen sus ventas de CDs, de libros, y ellos con eso quieren hacer sus negocios. Y entonces pues no está bien, hermanos, porque si los apóstoles salían a trabajar, a predicar la palabra del Señor, sin un cobro, ellos no cobraban, ni mucho menos iban vendiendo sus libritos o rezos para que hubiera más dinero, no, ellos no hacían eso. Y eso es lo que vemos en muchos católicos, que en realidad todo esto yo no lo miro bien. Si nosotros vamos a predicar, por decir así, a otra ciudad, ¿usted cree que nos va a faltar la comida? ¿Usted cree que va a faltar de alguien que nos quiera dar hospedaje, que nos quiera dar un lonche para alimentarnos? No nos va a faltar nada de eso. Les aseguro que no. Porque si usted es invitado a una comunidad, obviamente que lo están invitando y le van a dar todo lo que necesita. Pero no lleve sus libros, no lleve sus rosarios y todo esto para vender, para que usted pueda tener más bienes, no. Si usted se dedica a la predicación, en el camino no le va a faltar nada.
se lo aseguro. Pero si usted trata de hacer negocio con todas estas cosas, le aseguro que todo le va a faltar. Qué mejor, hermanos, que hacer lo que hacemos sin un cobro, porque recordemos que la paga que el Señor nos va a dar va a ser mucho mejor que lo que nos pueda dar aquí la humanidad. No te va a dar mucho más de lo que el Señor te puede dar. Mejor acercarnos y acogernos a Dios, que es lo que cada uno de nosotros debemos pensar más en el futuro, a llegar ante la presencia de nuestro Dios. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Voy a leer el Evangelio de hoy día. Ya regreso. Ven, Señor Jesús. Ven y haz sentirnos tu presencia. Ven y derrame en nosotros tu gracia, tu amor y tu bondad. Ven y consuélanos, Señor. Tú sabes todo aquello que nos aflige. Tú sabes, Señor, todo aquello que no nos deja estar en paz. Tú sabes, Señor Jesús, lo que nos aleja de ti, lo que nos aleja del Padre, lo que nos aleja, Señor, del camino, de la luz, de la verdad. Tú lo has dicho, mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú lo has dicho, Señor. No permitas que nos alejemos de ti. Ven, Señor Jesús. Gloria y alabanza a ti, Rey de Reyes. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que te pide tu amor. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Tú sabes, Señor, lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Ven y danos de tu amor. Ven y danos de la vida eterna, Señor, que tanto anhelamos. Ven, ven y cambia nuestro corazón. Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti
No puedo más seguir, ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Pues bien, mis hermanos, después de esta hermosa alabanza, voy a leerles el Evangelio de hoy día, que está tomado de San Juan, capítulo 3, versículo 5, luego nos movemos del versículo 7 hasta el 15. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu, no vuelve a entrar en el reino de Dios. No te extrañes de que te haya dicho: necesitas nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel, ¿y no sabes estas cosas? En verdad te digo, que nosotros hablamos de lo que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de esas cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces, todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bellas palabras, en realidad, de nuestro Señor Jesús a este hombre tan testarudo, a Nicodemo. Él estaba hablando con Nicodemo en este capítulo 3. Él se extrañó cuando Jesús le hablaba de las cosas espirituales, de las cosas del cielo, de cómo uno tiene que morir, de cómo uno tiene que renacer desde arriba. Dice en el primer versículo, el 5, dice: Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no estamos renacidos del agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. Fíjese nada más. Yo escuché una vez una palabra de un diácono que nos decía que todo aquel que no ha sido bautizado en el agua y en el Espíritu de Dios no puede tener lugar en el reino. Y es una gran realidad, mis hermanos. Aquí nos lo está diciendo muy claramente, que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesús, para nosotros en la actualidad, el que no se bautiza con el agua y el Espíritu no tiene cabida en el reino. Entonces, todos esos niños que no han sido bautizados, todos esos jóvenes que están ya grandes de edad, que no se han bautizado, no tienen cabida en el reino de Dios. Pensemos muy bien estas cosas, hermanos, y hagamos a nuestros hijos bautizar. Dice en el versículo 7, no te extrañes de que te haya dicho: necesitas nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. No sabemos nosotros de dónde viene ni de dónde va el viento, pero sí sabemos, hermanos, que nuestro espíritu va hacia arriba. Si nosotros creemos esto, si nosotros hemos adquirido la fe de nuestro Dios, hemos adquirido la fe de nuestro Señor Jesús, que Él nos vino y nos trajo la enseñanza, cómo nosotros debemos actuar, cómo debemos de ser para poder tener partido en el reino de Dios. Aquí Nicodemo le pregunta de nuevo, ¿verdad? Le pregunta: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel, ¿y no sabes estas cosas? No entendían estas personas lo que Jesús les decía. Ellos eran maestros,
Se les decía maestros allá en Israel, porque eran las personas que tenían conocimiento de las lecturas, tenían conocimiento de lo de Dios, pero no sabían de lo que Jesús les estaba hablando. Y por eso le decía Jesús: ¿tú eres maestro y no sabes de esto? ¿No sabes de lo que te estoy hablando? ¿A cuántos nos suceden estas cosas, hermanos, que repasamos y repasamos las Sagradas Escrituras y aún no entendemos el mensaje de Dios en nuestras vidas? El Señor nos está hablando a ti, me está hablando a mí en este momento, en este instante. ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos nosotros bautizarnos en el agua y en el Espíritu para poder tener una vida eterna? Dice en el versículo 11: en verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. En aquel tiempo había mucha gente muy tapada, aunque conocían, según ellos, de la palabra de Dios. Ellos conocían muy bien todo lo de los profetas. Conocían de Moisés, conocían de Jacob, de Abraham, de nuestro padre Abraham. Sabían todas las leyes, sabían todas las reglas de lo de nuestro Padre Celestial. Conocían todo, según ellos. Entonces, ¿por qué se hacían los que no sabían lo que Jesús les iba hablando? Lo que Jesús les decía era una gran realidad, porque los profetas ya lo habían escrito sobre él, que él iba a morir y que iba a resucitar. Lo dicen muy claramente los profetas, de que sería golpeado, sería maltratado, un hombre sin belleza, sin nada en que los hombres se pudieran fijar en él, y sin embargo aún así lo mataron. En otro pasaje se dice que Dios caminaría entre su pueblo, el pueblo elegido, y que no lo reconocerían. Y así sucedió también. Y Jesús, que viene y les habla de lo espiritual, les habla de lo bello que va a ser una eternidad, no le entienden, no le reconocen sus palabras. Pero no nos asustemos por eso, hermanos, porque en la actualidad también habemos muchos igual, que no queremos entender el mensaje de nuestro Dios. No queremos entender qué es lo que se nos dice a través de los evangelios, de las lecturas, de todo lo que leemos. No entendemos. Y está entendible. Que nos hagamos los tontos que no conocemos de la palabra de Dios es otra cosa, pero sí conocemos. Jesús habla con Nicodemo y le está diciendo de qué manera tiene que hacerse para poder tener parte en el reino de Dios. Y Nicodemo aún así le pregunta: pero ¿cómo puede ser eso, que yo pueda renacer? ¿Verdad? Es que él no entendía el concepto de nacer desde arriba, o sea, nacer desde el Espíritu, tener Espíritu en él, para poder entrar en ese reino de Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos, conocemos que si no tenemos el Espíritu de Dios, si no tenemos el Espíritu de Él, no vamos a tener cabida allá en el cielo. Y todos queremos caber en el cielo, todos queremos estar junto a Dios. El más malo, les aseguro, que también quiere, pero sin embargo, si no hace nada, si no lucha por ello, ¿qué va a suceder? Vamos a merecernos el infierno. Por eso hay que luchar, hay que trabajar para el Señor. Que no nos quedemos sin conocer el mensaje de Dios. Dice en el versículo 13: sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá vida eterna. Todo el que crea en él tendrá vida eterna. Recordamos la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Era para que aquellos que la miraran cuando habían sido mordidos por una serpiente se sanaran de las mordeduras, ¿verdad? En este caso, Jesús está hablando de una vida eterna. Él no nos está hablando de una sanación corporal que va a ser solamente un tiempo y vamos a volver a sufrir lo mismo, no. Jesús nos está hablando de una sanación eterna, o sea, sanar nuestra alma. Que nuestra alma esté limpia y que creamos y estemos con la convicción y seguridad
de que vamos a llegar ante la presencia de Dios. Y por eso, esa cruz que nosotros miramos, en la cual Jesús fue levantado, en la cual Jesús fue crucificado, fue maltratado y derramó hasta la última gota de sangre por su vida y por la mía, y aún así no agradecemos. Recordemos que esa cruz que nosotros miramos en los templos, que miramos en nuestras casas, que ponemos en nuestras paredes, es para tenerla como recuerdo de que Jesús es nuestro Salvador. Es a través de esa cruz que nosotros vamos a ser sanados, vamos a ser llevados ante su presencia, con nuestra fe. Si no tenemos fe, no va a suceder nada. Así miremos las cruces que miremos, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y por eso, mis hermanos, hay que tener fe, hay que tener seguridad de que nuestro Señor, un día, Él nos va a llevar para arriba. Él lo prometió antes de partir, que tendría muchas habitaciones para nosotros, que nos iba a recibir con mucho gozo. Todo aquel que se lo ganara, obviamente. Si no nos ganamos la vida eterna, ¿cómo vamos a estar en una habitación hermosa junto a Jesús? Promesa de Él, no es promesa mía, ni es promesa de un sacerdote, ni de nadie, solamente de Dios, que nos hizo la promesa de que estaríamos junto a Él. Y qué bonito va a ser, hermanos, que estemos un día en su presencia, gozándonos, un gozo eterno. A mí me encanta hablar de esto porque en realidad, hermanos, si nosotros luchamos, si luchamos hasta el final, vamos a conseguirlo. Pero si nos debilitamos en la fe, vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos en un infierno. También va a ser eterno, y la eternidad en el infierno a nadie, absolutamente a nadie nos gustaría. Por eso hay que luchar por tener ese reino junto a Jesús, ese reino prometido, ese reino que todos queremos ganarnos con la ayuda del Señor, porque si no pedimos de su ayuda, si no consentimos que el Señor se acerque a nosotros, pues no vamos a ganarnos nada. Por eso, hermanos, aquí nos habla Jesús de esa serpiente que cuando los que estaban en el desierto, los hijos de Israel, que iban por busca de esa tierra prometida, muchos que murmuraron, muchos que hablaron, se quedaron allí. No alcanzaron a llegar a la tierra prometida. Para ellos la tierra prometida era como llegar a esa gloria, porque era un gozo que ellos sentían en su corazón de que al llegar a esa tierra iban a ser libres, felices, iban a tener mucha riqueza. Era la promesa que Dios le había hecho a Moisés, que así sería. Y así iba a ser. Pero muchos de ellos perdieron su vida antes de llegar a conocer la tierra prometida. Inclusive Moisés no entró, pero entró al reino celestial, en el cual se encuentra ya desde el momento que él partió ante el Señor. Es algo hermoso, hermanos, que nosotros luchemos por algo eterno. Ellos luchaban solamente por algo pasajero, porque en realidad esa tierra prometida era muy buena, muy bella, pero lo más hermoso de lo cual el Señor nos habla es la eternidad, y hay que ganárnosla. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena
mi ser. Mi ser. Lléname, 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 lléname. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven, lléname. Bueno, mis hermanos, pues en este momento voy a hacer una pequeña oración por todas sus peticiones y todas las peticiones que tenemos aquí en esta lista. Vamos a pedir por todos los que tienen enfermedad de cáncer, por Herminia Arias, por Carolina Alemán, por Beri Bicho, Yesenia Flores, Jocelyn Bello, Blanca Padilla, Eleazar Barajas, Gloria Beltrán, Dana Laura Lozano, Salud Patiño y por José García, que está desahuciado. Pedimos ahora por los que están en drogas y alcoholismo o cualquier otra adicción, por Manuel Figueroa, Mónica Santillán, José Antonio Cisneros, Lorenzo Villalbazo, Edward Varela, José Reyes Lamas y por Fabián Cabrera, por Janet Baena por su salud de lupus en la sangre, por todos los presos en el mundo entero, por Eliseo y Brandon y José Manuel y Diego Antonio Cabrera, por Manuel y Yolanda por su salud, por todas las necesidades del mundo entero, por todos nuestros radioescuchas, por nuestros ancianitos y viudos y viudas, por los niños que se les negó la vida, por los niños que están ya en este mundo, para que sean protegidos de todo peligro, por todos los que han perdido un ser querido, por los que no creen en ti, Señor, por Felipe Reyes por su salud, por Maximiliano Amezcua por su salud, por la familia Pelayo, por Sergio y Chailina Bravo, por su recuperación, por las benditas almas del purgatorio, por los moribundos en el mundo entero, por la paz en el mundo entero, por todos tus consagrados y consagradas en la iglesia, por el eterno descanso de todos los recién fallecidos, por Juan Manuel por su salud, por la salud de Estela Barbosa, por Juan Perlera por su sanación, por José Alvarado por su salud, por Iván Bravo por su salud mental, por los que tienen depresión, por nuestros hermanos venezolanos y por todos los países para que reine la paz, por Rosa Mata, que está en espera de sus documentos, y por Gustavo Varela, por la conversión de Janet Pérez Limón, por Ricardo López, por Oralia Lugo, por Ulises, por Casey Ramírez, por Álvaro Villalbazo, por nuestros gobernantes para que gobiernen con rectitud, por los que están en tratamiento de hemodiálisis y diálisis, por Alma López, que está inválida, por la salud de Cleotilde Espinosa, por María del Carmen y María Teresa Guadalupe Delgado, por su salud, por Alicia Medina, por la recuperación de todos los que han sido operados. Te ponemos a José Rodríguez, el niño Javier, Cruz Campos y José Serafín, por María Sánchez, que tiene leucemia, por Antonia Hernández, que está enferma del corazón, por Antonia Benítez, por Silvia Maya, por su salud, por Salvador Arreguín, que tiene diabetes. Te ponemos todas estas necesidades en tus benditas manos, Señor. Tú conoces las enfermedades de cada uno de nuestros hermanos, y tú sabes, Señor, cuál de ellos, o tal vez todos, necesitamos sanar primeramente nuestro interior, espiritualmente ser sanados. Te pedimos eso, Señor, para cada uno de nosotros también, porque espiritualmente estamos muy mal, para que tú, Señor, nos llenes de tu paz, de tu alegría, a cada uno de nosotros aquí en la tierra. Te pido, Señor, por los que tienen cáncer, esa enfermedad tan terrible que ha llegado a este mundo, Señor. Y ahorita también en este tiempo, Señor, se encuentra una epidemia muy fuerte del sarampión, para que tú, Señor, llegues con esa cura para ese sarampión que se ha regado ya entre tantos estados. Tú eres, Señor, el doctor de doctores, y en ti, Señor, ponemos nuestra fe, nuestra confianza, para que no se siga regando, Señor, esa enfermedad y que al rato llegue a más personas. Te pido por todas las enfermedades, Señor, porque no sabemos
ya ni cuántas existen en realidad. Solo tú sabes, Señor. Tantas epidemias que están llegando últimamente, Señor, a nuestro mundo, y que solamente tú sabes el por qué, Señor. Tal vez nos merecemos esto y mucho más por nuestros corazones tan duros, Señor, por ser tan indiferentes hacia ti, Señor. Te pedimos por la conversión de todos nuestros hermanos, donde quiera que estén, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor, para que tú, Señor, les cambies su corazón, les cambies su mente y sean diferentes personas, Señor, ante ti. Tú que eres nuestro hacedor, Señor, tú que nos buscas, que pides, Señor, que abramos nuestras puertas para que tú entres, Señor, y llegues a habitar en nosotros, llegues a habitar en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros lugares donde nosotros estemos. Ahí pedimos, Señor, que tú llegues. Bendito y alabado seas, Señor. Mamita María, te pido tu bendita y santa intercesión por todas las peticiones de nuestros hermanos enfermos, de todos los países necesitados, de todas estas epidemias que han estado llegando, para que tú, Madre Santísima, con tu poder de abogada, nos ayudes a cada uno. Y a ti, Espíritu Santo, que eres quien transforma todo en mejores cosas, te pedimos que nos sigas confortando con la paz en nuestros días. Y todo lo pedimos hoy día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de retirarnos, nos despedimos con la oración que el mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre cuando no supiéramos orar, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado a este compartimiento. Les pedimos que nos escuchen a través de la página TuneIn. Hay tanta programación para cada uno de ustedes y de nosotros. Tenemos la Santa Misa, transmitimos también reflexiones, alabanzas y tantas cosas que en realidad son tan necesarias para cada uno, mis hermanos, que cambiemos nuestra vida, cambiemos lo terrenal por lo celestial. Entonces, de esta manera es que vamos nosotros a comprender los mensajes del Señor, escuchando alabanzas, escuchando mensajes, escuchando prédicas, escuchando tanto que nosotros necesitamos en nuestro interior. Escúchenos también a través de YouTube. Ahí puede buscarnos por Fuerza Salvadora Radio Católica. Busque la prédica que usted guste. Hay muchas prédicas. Ahí también les leemos un capítulo diario de las Sagradas Escrituras para que usted se llene del amor de Dios. Que Dios les bendiga.